Buenas tardes. Sin solución de continuidad, seguimos con la siguiente mesa, que lleva por título Más no siempre es mejor. Es uno de estos títulos que tiene muchos títulos, atención de bajo valor, sobre utilización, sobre uso, sobre diagnóstico. Tenemos un montón de palabras para hablar de esto. Es uno de los problemas importantes de todos los sistemas sanitarios, también del nuestro. Esta mañana decía Rosa Urbanos que podíamos combinar infrautilización en pacientes que necesitan determinadas atenciones y no las reciben. Tenemos muchos ejemplos de esto, pero también la combinamos con sobreutilización, un montón de atención innecesaria, inapropiada, de bajo valor, que no produce beneficios para el paciente, como se le quiera llamar. Para hablar de esto tenemos a dos de las personas que más han trabajado el tema. En primer lugar hablará Quique Bernal. Quique Bernal es investigador del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Está esperando. Quique fue residente mío cuando yo era muy joven y él un niño. Está esperando que diga lo que digo siempre, que es que me salió en un huevo Kinder y lo monté mal, pero no lo voy a decir. ¿Qué decir? Sí, hay lo que hay, no de esto. Y es una de las personas que más ha trabajado este tema en España, además de llevar el muy conocido Atlas de Variaciones en la práctica médica, ¿no? Y otros trabajos. Y en segundo lugar hablará Julio Domènech. Julio Domènech es jefe del Servicio de Traumatología de la Clínica Universitaria de Navarra y, pese a eso, y valga el oxímoron, evidenciólogo. Ha trabajado mucho los temas de revocación médica, esta situación que se da cuando nuevos estudios demuestran que algo que veníamos haciendo toda la vida tan felices no tiene valor o es perjudicial, ¿de acuerdo? Y nos hablará justo de este tema. Y sí, se puede ser traumatólogo y evidenciólogo, ¿vale? Es decir, ya sé, pero se puede, es decir, ¿no? Aunque son raros, también hay que decirlo. Quique, empiezas tú cuando quieras. ¿Te aviso a los 15? Mira que me lo voy a poner yo también aquí, ¿eh? Bueno, claro, le han dado un mando con dos botones. Es para un epidemiólogo un laberinto, una cosa complicada. Muy bien, Boro. Muchas gracias por tus amables palabras. Avísame a los 15, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle un poco de vuelta al tema. No solamente más no siempre es mejor, sino que puede ser también que menos tampoco sea bueno. Y movernos entre las dos cosas es lo que voy a hacer. Normalmente no lo hago, pero voy a tirar un poco del origen de la expresión. En el fondo es Wimber y no es cuando él hace esto, sino cuando se están trabajando los Patient Outcomes Research Teams, que es digamos, una iniciativa federal para el estudio de los resultados derivados de los cuidados y que sacaba a la luz que obviamente mucho de lo que se hacía no era útil. Con grandes problemas. Se acabó terminando el programa de investigación, pese a lo prestigioso del programa y a lo prestigioso de los investigadores, porque, por ejemplo, se ponía en tela de juicio la cirugía de espalda y todo lo que había detrás de la cirugía de espalda, ¿verdad? Entonces, Wimber, en su época de Port, pero posteriormente, él es conocido por un trabajo seminal con Alan Gittleson en Science en el año 73, en el que formula varias... En realidad, lo que acaba diciendo es lo que ya decía Alison Glover en el año 38, delante de la Real Academia de la Medicina en Inglaterra, que es que parece ser que la práctica médica no está respondiendo a las necesidades. Ya lo comentaba esta mañana también Rosa. Y él lo que hace es coger la idea general de Glover y tratar de estudiarla en amplio y postular alguna hipótesis sobre por qué estaba pasando esto. Y esta es una de sus primeras imágenes publicadas en el llamado Atlas de Variaciones de los Cuidados de Salud de Dartmouth, en el que analizaba el conjunto
Bueno, estas diferencias que veis en las nubes de puntos, lo que hace referencia es a que hay causas debajo de la variación. Algunas de esas variaciones son muy pequeñas y entonces lo que se postula es eso está reflejando diferencias en la epidemiología de las poblaciones, y allí donde la variación es muy amplia, prostatectomía radical, en cirugía de extremidades inferiores, de varices, otras, ahí esa variación tan grande hace referencia, parece ser que no es la necesidad, no hay diferencias tan grandes entre las poblaciones como para pensar que aquí ya se haga 5 veces más de cirugía que allá. Estados vecinos, regiones vecinas, zonas básicas de salud vecinas, ya iremos al caso español. Claro, esta idea de que la práctica no está mediada necesariamente por la necesidad, las diferencias de necesidad entre las poblaciones, sino por algunos otros factores, es lo que lleva a plantear lo que posteriormente su discípulo Elliot Fisher digamos que acuña como el término de más no siempre es mejor. Con alguna editorial en New York Times, por cierto, de este artículo de Annals of Internal Medicine del año 2003, en el que lo que hacen es coger 4 grandes cohortes de pacientes. Cuando hablo de cohortes de pacientes estoy hablando de toda la población Medicare con fractura de cadera, toda la población Medicare con problema de infarto de miocardio, toda la población Medicare con carcinoma colorectal y toda la población sana que cogieron de una aseguradora y sobre la que se observaban las prácticas preventivas. Y en este gráfico lo que se está mostrando es las diferencias en muerte por quintiles de renta de las poblaciones donde las personas viven. Hacia la derecha de la línea vertical, más muerte. Hacia la izquierda, menos muerte. Más mortalidad, menos mortalidad. Y como veis, en cada subgrupo tenemos hip fracture arriba, fractura de cadera, cáncer colorectal, y abajo tenemos infarto de miocardio. Sucede siempre que allí donde más dinero tiene la gente, más mortalidad hay. ¿Vale? Claro, él se plantea, y estos son cohortes atendidas por servicios Medicare, cómo de efectivo está resultando el servicio, y analiza 2 tipos de servicios, aquellos que son basados en la evidencia y aquellos que son sensibles a la oferta. Así es como los plantea. Y como podéis ver en este gráfico, a la derecha estaríamos hablando de que se gasta más en las zonas más ricas, a la derecha de cada uno de los 2 gráficos, de la línea vertical, como veréis, en aquellos servicios preventivos basados en la evidencia, en aquellos servicios basados en la evidencia en pacientes con infarto de miocardio, parece que gastan más las zonas más pobres. Mientras que en los servicios sensibles a la oferta ganan las zonas más ricas de goleada. 3 veces más de gasto, 4 veces más de gasto, 5 veces más de gasto. Para todos esos procedimientos, todos esos test que ellos estudiaron en estas cohortes. Aquí es donde se acuña el término. Y luego adopta estas distintas denominaciones que ha planteado Boro. Nosotros, Boro, esta es la primera, ¿te acuerdas? Esta es del año 2003. Es la primera imagen de variaciones de práctica médica en España. Son variaciones en las tasas estandarizadas por edad y sexo en artroplasias de rodilla y artroplasias de cadera en el país. Ahí debajo lo que hay son poblaciones completas de áreas sanitarias. Y lo que nos está diciendo es que hay áreas sanitarias que están en las que las personas que viven allí tienen 5 veces más de probabilidad, por decirlo de alguna forma simplona, de recibir una cirugía de esta naturaleza que en otras. En la zona central hablamos de más de 3 veces. ¿Debemos pensar, ajustado por edad y sexo, que las diferencias en necesidad, en morbilidad, epidemiológicas en esas poblaciones con más tasas son tanto como 3 veces más que en las otras? No es creíble, no es posible, hay otros factores. Abunda en la idea esta que planteamos de cuidados de bajo valor en las zonas, hipotéticamente en las zonas de altas tasas. Nos pusimos a estudiarlo un poco más a fondo. Hay estudio más a fondo de todo esto. Esto es más reciente, no obstante, pero luego volveré a una imagen de una colega, Mireia Spallargues, que Boro utiliza mucho también. Esta es la evidencia que, por cierto, se repite a lo largo de los años. Es decir, que si tú miras 2020 y 2024 vas a ver lo mismo, más tasas de artroplastias y más variación todavía. Lo digo porque vayáis pensando en listas de espera. Aquí es una submuestra de 340 personas que son citadas ya para que el traumatólogo decida sobre la indicación o no. Va por ti, Julio.
vienen a la consulta, ya están todas las pruebas, les llaman para la toma de decisiones final y se les invita a la entrada, antes de entrar, a rellenar el cuestionario WOMAC. El cuestionario WOMAC está hablando al final de algo tan simple como el dolor y la incapacidad funcional. Lo hago más breve de lo que es, pero no es mucho más. Que, por cierto, son los argumentos que utilizan junto con alguna imagen los traumatólogos para tomar una decisión también. Y son bastante congruentes entre pacientes y cirujanos. Lo que quisimos saber es, una vez que ellos ya decían qué WOMAC tenían, 100 es estamos muy malitos, mucho dolor, mucha incapacidad funcional, 0 estamos sanos, ver cuál era la decisión, ¿les operaban o no les operaban? Y tenemos 2 curvas, la de operados en azul, creo que lo veis, y la de no operados en rojo, ¿vale? Fijaos que hay una que se corta, la de los no operados, en 80. Es decir, que nadie con más de 80 de WOMAC dejó de ser operado. Eso es una buena noticia. Pero para el resto vemos que las curvas se solapan. Y si nos vamos a la izquierda, se operaron personas con 20, con 30, con 40. Sanos, en definitiva, ¿vale? Eso llevó a Boro a postular en esta imagen, que es una imagen de la época de 2002, que hacíamos con unos 12 hospitales del país, en lista de espera también, cirugía electiva de cadera y de rodilla. ¿Veis que tiene la misma distribución que la otra? Es exactamente la misma distribución, solo que aquí vemos gente en lista de espera, sin más. Llevo a postular una idea, que es que, mira, a la derecha del gráfico, hombre, en lista de espera deberíamos esperar que no fuese una curva de Gauss, ¿verdad? Que tendría que estar desplazada hacia la derecha, que los que están en la lista de espera realmente son personas que necesitan, no sé si 80 o más, 60 o más, pero que deberían estar apuntados hacia ahí, ¿no? Aquí vemos una curva de Gauss. Entonces, hay como 3 tipos de servicios y formulábamos esta idea con Boro porque era la idea que nos proponía Elliot Fisher en aquel artículo. A la derecha, los de 80 o más, los de 70 o más, pues son gente que lo necesita. Los de la izquierda, no lo necesitan. Por tanto, está mediado por la oferta. Si te pones a pagar por acto, estos entran a la lista de espera, ¿eh? Y en medio hay incertidumbre. En medio hay incertidumbre. Puede ser que mejoren, puede ser que no. Luego Julio nos lo explica mejor, porque hay otras cosas que pasan en esa cirugía, ¿no? Pero hay una gran parte de esta población que podemos tener incertidumbre. Eso es lo que Weinberg definió como, digamos, procedimientos o situaciones que son sensibles a las preferencias de las personas y que deberíamos darles vela en la toma de decisiones. Bueno, vamos a pasar esta, que va... Bueno, no solo en cirugía electiva. Si te pones a mirar opioides en combinación con otros analgésicos por zona básica de salud en el país, pues vamos a ver razones de variación de 4,5 veces en el uso. Por supuesto, estandarizado por edad y sexo. Son zonas vecinas. Mirad, ahí en este gráfico estáis viendo 9 comunidades autónomas, zona básica de salud, ¿vale? Estoy convencido de que aquellos que tienen esas prescripciones tan altas, hay alguno de estos de opioides de 7 veces más. He puesto uno intermedio. El que ahora se está haciendo frecuente. Claro, esto indica que no estamos utilizando esto para las personas indicadas, estamos utilizando para las personas indicadas y otras. Aquí más seguramente no será mejor en un buen montón de personas. O, por ejemplo, en el caso del uso de antibióticos, en el Plan Nacional de Resistencias Antibióticas te vas a encontrar aquí los rojos son peor y los azules son mejor en este indicador de fluoquinolonas sobre el total de antibióticos prescritos, ¿vale? Esto se va a repetir sistemáticamente en todo tipo de prescripción, da igual que lo que miréis, va a haber variaciones que no se explican por las diferencias en necesidad. Y eso nos hace pensar en que más no es mejor. Pero también más puede ser mejor. Entonces, somos muy cenizos y tendemos a enfocarnos a más no es mejor, pero puede ser que más sea mejor. ¿Cuándo es más mejor? Hombre, cuando tenemos evidencia fuerte de que hay que hacer una cosa y no se está haciendo, básicamente, ¿vale? Este es un ejercicio muy chulo que hicimos con 6 países europeos ya hace unos años, en el proyecto ECO, y mira, las poblaciones las dividimos en quintiles de carga de enfermedad isquémica. Lo que estamos viendo es un quintil bajo, o sea, muy poca enfermedad isquémica, quintil quinto, mucha enfermedad isquémica a la derecha del todo. Y estamos mostrando ahí las tasas estandarizadas de uso de angioplastia.
poblacional, es un estudio poblacional. Bueno, ya veis que se solapan, parece independiente la prescripción, se solapan. Hombre, hay una cierta tendencia suave a que más carga de enfermedad, más tasa mediana, ¿no? Pero la pregunta que me hago yo es ¿qué pasa con esos del círculo? ¿Qué pasa con las poblaciones que están con alta tasa de y sin embargo no reciben tasa de cardiopatía y no reciben proporcionalmente los servicios? Y por ahí hay barreras de acceso rural-urbano. Mira, esas son de Portugal. Rural-urbano, hay barreras de acceso económico en algunos casos que bueno, eso no puede ser. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yendo al mensaje de esta mañana. Código ictus. Hombre, código ictus, código infarto. Cuando el tiempo delimita los resultados, sabemos que debemos facilitar que las personas que lo necesiten lleguen a tiempo, etc. Cuando tú minas la atención sanitaria recibida por estos pacientes, vais a ver minados ahora de atención sanitaria. Esto que veis ahí son trayectorias asistenciales. Estos son 2.800 personas que entraron por la puerta de urgencias de un hospital de Aragón en el año, no me acuerdo ahora, y las vas siguiendo a lo largo del recorrido. Líneas gordas pasan muchos, líneas finas pasan pocos, a veces anecdóticamente pasa 1, 2, 3. Luego veréis el de diabetes, que es muy divertido. Claro, lo que tú aquí estás viendo son número de paso, gente que pasa, pero aquí en el rojo estás viendo tiempo de paso, que en código ictus, en código infarto es relevante. Tiempo de paso. A ver, menos tiempo de paso mejor. Y en la puerta aguja mejor. Y lo que veis en el gráfico de la derecha son diferencias de hospitales en Aragón en tiempo puerta aguja. Hemos cogido ese proceso asistencial, lo hemos cortado en trocitos, hemos cogido solo la parte tiempo de puerta a aguja y hemos hecho este gráfico de cajas para todos los hospitales, ya veis. Hay variaciones entre los hospitales, la mediana está en medio. Son 8, pues la mediana veis que va variando de unos a otros. Pero lo más fascinante es que dentro de un hospital la caja es más grande o más estrecha. Es decir, dentro de la misma organización sanitaria tienes estas diferencias tan grandes, ¿vale? Podrías decir, no, es que llegan, les cuesta más llegar a este hospital. No, claro, es un factor, obviamente, ¿vale? Aún nos metimos un poquito más en el ajo y aquí lo que estuvimos viendo es, vale, para 900 y pico en Aragón, para 600 en el País Vasco y para 415 con sospecha de accidente vascular isquémico, vamos a ver cómo se distancian esas personas de la teoría, de la trayectoria teórica que deberían haber seguido, ¿vale? Hombre, en estos casos lo que esperaríamos no es una distribución tan rara como estáis viendo aquí. No sé si esto se puede usar algún tipo de... No. Veis que deberíamos verlos todos a la izquierda. La mayor parte de los pacientes tendría que estar todos se acercan a la trayectoria teórica, está muy clara. Entra por la puerta, tiene que ir triaje, tiene que ir TAC, descartar que tiene una hemorragia y si tiene un isquémico, a lo que sea. 15 minutos llevo. ¿Vale? Sin embargo, ya veis que no sucede en lo absoluto. Se separan y diferencialmente entre las distintas comunidades autónomas. ¿Esto pasa algo o no pasa algo? Pues pasa que la probabilidad de supervivencia de llegar a un evento, puede ser muerte o puede ser otro evento negativo, es distinta. ¿Qué es lo que se ve en las gráficas de abajo? Son curvas de supervivencia. Y veis que según la trayectoria, los colores son trayectorias, según la trayectoria la supervivencia es distinta y es distinta dentro de la comunidad autónoma y es distinta entre comunidades autónomas. Algo pasa ahí, deberíamos prestar un servicio de una determinada manera porque más de ese servicio sería mejor o en menos tiempo en lugar de más, ¿sí? Un problema gordo que tenemos de efectividad general del sistema cuando vemos hospitalizaciones potencialmente evitables en pacientes con diabetes. En el cuadro de la izquierda estáis viendo hospitalizaciones por complicaciones agudas de la diabetes, que en el fondo no deja de ser más que coma de un tipo o de otro. ¿Vale? Hay variaciones enormes, hay variaciones grandes. No se ven bien los numeritos, pero estamos viendo variaciones en la zona central, estamos viendo variaciones del entorno de 3-4 veces, según cómo lo mires. Según donde vivas. Si vives en esta zona básica de salud, más probabilidad. ¿Sí? En el de la derecha, lo que estamos viendo es que estadísticamente sí que probablemente acaben en un hospital teniendo una complicación de diabetes. Esos son los que están en fucsias. Ahí hay más analítica, ¿vale? bayesiana, y detectamos señal ahí, ¿vale? Claro, te pones a mirar por dentro qué está pasando y mira, en Canarias, pero esto lo saco porque estamos aquí.
Si estuviésemos en Navarra, hubiera sacado el de Navarra. Si estuviésemos en Aragón, el de Aragón. Es porque tengamos una referencia local. Pero cuando estamos mirando niveles de control de hemoglobina glicosilada en las distintas zonas básicas de salud de las distintas islas del archipiélago, estamos viendo todos los colorines, ¿verdad? Mira, la que mejor está ahí en oscurito, que las personas que viven ahí, el 63-75% de los atendidos tienen buen control, homogéneamente en toda la isla. ¿Sí? ¿Lo veis? Con microalbuminuria tenemos peor control. ¿Veis que los colores son un poquito más claros y hay menos variación? Bueno, pues llegamos a un 57% en el mejor de los casos. Hombre, más control es mejor, ¿no? Y habría que saber qué pasa por debajo para llegar aquí. Mira, pues minamos. ¿Veis las imágenes, esta red que hay aquí que parece una red de pescadores? Pues eso son todas las trayectorias de todos los pacientes de Aragón y de Navarra con diabetes. Y lo que estamos viendo ahí, en el fondo lo resumimos después, es cómo se alejan o no de lo que son las indicaciones de la guía de práctica X para evidencia. Esto es de evidencia. Si te acercas más, ¿es más probable o menos probable? Lo que haces en el fondo es saber, estos son redes de Petri y es un tipo de análisis un poquito más sofisticado para ver cómo se están alejando esos pacientes de la trayectoria normativa a la que te diría la guía. Para distintas actividades, veis que son un poco distintos los gráficos entre Aragón y... Pero lo más importante es que veis ese HR, eso es hazard ratio, es riesgo de tener mejores resultados. Si te acercas mucho, tienes en el caso de Navarra 2,5 veces más de probabilidad de tener buenos resultados y en Aragón 3,5 veces más. ¿Vale? Es decir, acercarse a lo que dice la guía es mejor. Más de eso es mejor. ¿Vale? Y menos o más, y esta es mi última ya. Al final, el ejercicio que tenemos que hacer, hombre, debemos tirar de todo este tipo de evidencia, no podemos ir de kamikazes tenemos que ir con pruebas y que esas pruebas sean consistentes a lo largo del tiempo. Yo creo que si seguís más o menos el Atlas veréis la consistencia de las pruebas a lo largo de los años, ¿no? Os invito, no obstante, a que lo visitéis y para vuestro interés. Pero hay como 5 cosas que hacer. Menos o más, depende de lo que hemos dicho, pero como corolario de aquí es, hombre, prestemos intervenciones efectivas sin barreras de acceso. Acceso es tiempo, por ejemplo. Reduzcamos intervenciones que son efectivas, como la artroplastia de rodilla o la artroplastia de cadera, pero practicadas en pacientes para los que no lo son. Reduzcamos las intervenciones que son esencialmente inefectivas, que las hay, y nos va a explicar luego, esto es para Julio. Mejorar la calidad de los cuidados, más de mejor calidad, mejor. Reducir los problemas de salud, menos problemas de seguridad, mejor. Reducir las intervenciones que tienen alternativa coste-efectiva. Es más sofisticado porque no tenemos este coste-efectiva incremental para todo lo que se hace. Hay muchos más elementos alrededor que juzgar, pero también mejor. Muchas gracias. Los minutos de... No me has dejado los minutos de publicidad. ¿Me los has quitado? Buenas tardes. Bueno, después de una charla como esta es muy difícil estar a ese nivel. Bien, hemos visto que hay ciertas patologías en las que, bueno, todos hacemos lo mismo, pero en otras que hay una enorme variabilidad. Uno de los motivos es que no hay evidencia, pero otros es que seguimos haciendo cosas en las que la evidencia claramente nos dice que debemos dejar de hacerlo. Por ejemplo, las posibilidades que tienes de que te pongan tornillos en la columna depende de tu código postal, no de lo malito que estés. Esta es la tasa de artrodesis de columna desde el año 2003 hasta el 2015. Bien, vemos que hay un aumento que casi duplica su número. Sin embargo, está estabilizado el número de prótesis de cadera o de rodilla. ¿Esto indica que recientemente hay más evidencia de que la artrodesis de columna lumbar calma el dolor lumbar? Pues no. Este es el resultado de un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados que demuestra que en comparación con una rehabilitación intensiva no aumenta el bienestar de los pacientes.
Este es un ensayo clínico, además no publicado en revistas de cirugía ortopédica, sino en el New England, que demuestra que para una estenosis de canal lumbar da el mismo resultado hacer una laminectomía que laminectomía más fusión con tornillos. Sin embargo, la tendencia está subiendo. Bien, con todo, surge hará unos 8 años el concepto de reversión médica, medical reversal, que es dejar de hacer, incentivar, no hacer aquellas intervenciones que habitualmente estamos haciendo, pero que evidencia muy sólida nos está demostrando que son cirugías placebo o intervenciones sin eficacia, poniendo en riesgo a los pacientes. Este fenómeno no solo sucede en cirugía. Este es un estudio que intenta evaluar muchas revistas, las grandes 4 revistas más importantes, y encuentra hasta casi 400 reversiones médicas que debemos dejar de hacer. Por ejemplo, y esto es muy sorprendente, para el síndrome subacromial, el limado, hacer una artroscopia de hombro en comparación con hacer una artroscopia placebo, da absolutamente el mismo resultado, pero tan pronto como una semana, 3 meses o un año. Es muy sorprendente. La vertebroplastia, prácticamente casi todos los hospitales de España, con una bolita llega a urgencias con una fractura vertebral y tiene mucho dolor, le van a inyectar cemento dentro de la vértebra. Pues bien, hay no uno, sino múltiples ensayos clínicos aleatorizados comparándolo con hacer una operación placebo, simular que se le mete cemento a la vértebra. No hay diferencias ni al día siguiente, ni al mes, ni al año en cuanto a dolor y discapacidad. Más llamativo es el ejemplo de la artroscopia de rodilla. Cuando hay una rotura meniscal, eso produce dolor en algunos pacientes. Pues bien, varios ensayos clínicos aleatorizados comparando la menistectomía artroscópica con una operación placebo, que consiste en meter el tubo, meter el artroscopio, no hacer nada, retirarlo. No hay absolutamente ninguna diferencia a la semana, al mes o al año. Bien, nosotros hemos estudiado con Boro, que nos ayudó a hacerlo, la tasa de menistectomías artroscópicas. Estos ensayos clínicos empezaron a publicarse en el 2013, entonces en algunos países se ha observado que a partir del 2013 hay un descenso en el número de menistectomías artroscópicas, especialmente en las roturas degenerativas a partir de los 40 años, que son muy prevalentes. Pues bien, en España hemos visto que los cirujanos ortopédicos, los traumatólogos, son inmunes a la evidencia. Ha aumentado mucho más el número de artroscopias, especialmente en el rango de edad en el que es menos eficaz, que es a partir de los 60 años. Bien, ¿por qué hemos llegado a todo esto? Bien, yo he reflexionado sobre algunos posibles motivos de por qué hemos llegado a esta situación. Y esto es cierto. La medicina basada en la evidencia no es que esté agonizando, ha muerto. Esto surgió a principios de los 90 como un intento de cambio de paradigma a la hora de hacer la medicina. Fue percibido, yo era residente entonces, lo percibí, por fin, voy a poder tomar yo mis propias decisiones, ya no hace falta que haga caso a mi jefe de servicio, yo puedo buscar mis propias fuentes de conocimiento, mis pruebas para aplicarlas a los pacientes. Pero, amigo, con el tiempo para muchos otros esto de la tiranía de la evidencia cuesta de seguir. Este es un artículo muy curioso y lo pongo como ilustración de este fenómeno, que es muy ubicuo, especialmente en mi especialidad. Los autores hacen una crítica a la medicina basada en la evidencia, comparándola como una macroestructura de poder que hay que desconstruir, porque esta tiranía nos obliga a hacer lo que la evidencia dice, cuando yo soy soberano para tomar mis decisiones con mis argumentos fisiopatológicos. Y es una superestructura de poder y que estamos obligados éticamente a deshacernos de ella para que cada uno haga lo que le dé la gana, porque para eso es médico y tiene conocimientos. Con todo, la medicina basada en la evidencia, los seguidores de intentar hacer las cosas basados en pruebas, que tampoco es el descubrir la pólvora, son muy poquitos y exiliados en Tatooine. Este es un editorial del British Medical Journal que yo creo que es muy ilustrativo. Apunta a varios motivos. La industria se ha metido por en medio y es la que nos está generando, construyendo las guías de práctica clínica, generando la nueva evidencia, y en muchas ocasiones los clínicos tenemos problemas de manejar tanta información. No solo eso, sino que además la industria es la que lidera la información, es la que hace los cursos para que los médicos sepamos qué es lo que debemos hacer para los
con los pacientes. Este es un estudio en el que comprobó que en España el 95% de los cursos de formación están financiados por la industria, pero los médicos no nos lo creemos. Si al médico le preguntas si esto te ha influido a ti, el haber asistido a la hora de tus prescripciones, dicen que no. Pero si les preguntas también, ¿y tú crees que le ha influido a otro médico? Sí, a los demás sí que les influye, pero a mí no. Bien, no solo la formación, sino la agenda de investigación. ¿Qué cosas son las que hay que investigar? Esta es una carta, es un artículo que escribió Ioannidis. Yo tengo debilidad por este hombre, es un internista, es griego, pero trabaja en Stanford. Le escribió, David Sackett murió ahora unos 6 años, bien, a los 3 años de la muerte de David Sackett, él le escribió una carta, querido David, sé que estás en el cielo, te voy a explicar cómo están las cosas aquí en la tierra desde que tú te has muerto. Y más o menos venía a decir esto, que la medicina basada en la evidencia es un movimiento que tuvo mucho ímpetu, pero que ha sido secuestrada por los intereses de la industria o por colegas que no hacen demasiado caso. Por ejemplo, la inyección de ácido hialurónico en la rodilla, para la artrosis de la rodilla, ningún ensayo clínico aleatorizado financiado por la industria da un resultado negativo. El 30% de los investigadores independientes sí que lo encuentran. Otra de las acciones que usa la industria es la invención de enfermedades, o bien disminuyendo el rango para definir lo que es una enfermedad. Por ejemplo, la última modificación hace 4 años de los rangos de hipertensión han sido modificados de tal manera que a partir de los 60 años el 80% de la población son potenciales clientes para vender nuestras pastillitas o nuestro producto, o redefinir nuevas enfermedades. Por ejemplo, el dolor o la ansiedad por duelo, por la muerte de un familiar, se convierte en una enfermedad que es susceptible de medicación, por lo tanto, de ingresos para la industria. La gran mayoría de la investigación se hace sobre fármacos, pero en cirugía, que es a lo que yo me dedico con los implantes, es un mundo tenebroso, un poquito diferente. Los fármacos necesitan una autorización por la Agencia Europea del Medicamento o por la FDA en Estados Unidos. Sin embargo, y deben, por tanto, demostrar eficacia en ensayos clínicos aleatorizados, al mínimo en 2 de ellos. Sin embargo, los implantes quirúrgicos no lo tienen tan claro. Únicamente deben demostrar seguridad y ser comunicados a un organismo de notificación, pero no demostrar eficacia. Es muy ilustrativo este escándalo que sucedió en el 2015. Un grupo de periodistas de Times de Londres registraron en la Agencia Europea del Medicamento una malla de naranjas del Mercadona británico, como malla para operar hernias inguinales, y coló y se lo aprobaron. Bien. Por otra parte, la investigación que se hace sobre la reversión médica, las cosas que continuamos haciendo, pero que ya hay evidencia sólida, firme, incontestable de que no son eficaces, apenas reciben atención. Este es un artículo, lo firma también Ioannidis como último autor, en el que concluye precisamente esto. Raramente se publica sobre ensayos clínicos que han tenido un resultado negativo. De hecho, reciben mucha menos atención. Si alguien hace un estudio y piénsale que no ha habido diferencias respecto a placebo, pues sencillamente o no te lo acepta el editor o lo dejas en el último cajón y no lo publicas. Bien, por otra parte, muchas de las intervenciones que estamos haciendo los médicos se basan en un solo estudio o en el primer estudio. Existe ahora lo que se llama la crisis de replicación. La gran mayoría de lo publicado es falso porque no llega a ser replicable. De hecho, fue objeto de un monográfico en Nature a propósito de esto, en el que se veía que la percepción de que esto es así es mayoritaria entre los clínicos. Algún ejemplo. Por ejemplo, esto se publicó en la revista Pain, que es un factor de impacto muy alto, como la cura, por fin, para el dolor lumbar. Es un ensayo clínico aleatorizado inyectando dentro del disco azul de metileno y producía una reducción en el dolor y en la discapacidad del Odious-Ellis-Westry, que era importantísimo. Nada
es tan eficaz como inyectar azul de metileno. Pues bien, nuevos estudios intentando replicarlo han visto que esto no era así. O, por ejemplo, el usar antibióticos para el dolor lumbar con cambios de MODIC. El artículo original publicado en el European Spine Journal, también unas tasas de reducción del dolor y de la discapacidad que eran impresionantes. Pues bien, estudios posteriores demuestran que esto no es así. Sin embargo, tomamos la mayoría de nuestras decisiones solo o con un ensayo clínico aleatorizado que ha dado un buen resultado sin esperar a su confirmación. En sexto lugar, lo que se llama la fascinación tecnológica. Este término es de Boropeiro. Él hizo un estudio comparando las tasas de utilización quirúrgica entre España, Sistema Nacional de Salud, y Estados Unidos. Y comprobó que en Estados Unidos las operaciones menores eran mucho más frecuentes, hernia inguinal, operaciones de juanetes, artroscopias de rodilla. Sin embargo, la tasa de operaciones complejas, recambios tumorales, prótesis sofisticadas, eran prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque los médicos españoles tenemos tendencia a, bueno, es la naturaleza humana, a hacer aquello que pueda profesionalmente darnos más gratificación. En otras ocasiones hay patologías en las que nos enfrentamos, es que las alternativas a la cirugía, que es poco eficaz, pues también son muy poco eficaces. Por ejemplo, la alternativa que tenemos para calmar el dolor en una fractura vertebral, pues es poner un corsé, analgésicos y hacer rehabilitación. Por lo tanto, la alternativa que tenemos para decirle a la paciente que no vamos a operarla, pues es difícil. Por otra parte, se producen muchos cirujanos y también médicos, en internistas, y en el propio paciente lo que se llama la disonancia cognitiva. No te crees la evidencia, no te la crees. ¿Por qué? Porque es lo que llevas haciendo toda la vida, lo sabes hacer muy bien y tu experiencia te dice que son buenos resultados. Déjate de tonterías de fenómeno de regresión a la media, de efecto placebo. Esto a mí me ha ido muy bien y, por otra parte, el paciente espera que tú le hagas cosas. Sucede también a la hora de la toma de decisiones de por qué no hacer una cirugía que sí se ha demostrado que no es eficaz, lo que se conoce en psicología como el pensamiento contrafactual. Si lo opero y mejora, es porque yo lo he operado. Si no lo opero y no mejora, es porque no lo he operado, independientemente. Y eso es muy difícil de transmitírselo al paciente, es muy difícil también transmitírselo al resto de colegas para que se adhieran a la mejor evidencia disponible. Por otra parte, los médicos habitualmente pues, somos muy reacios a seguir las guías de práctica clínica. No nos las creemos. Hay varios estudios al respecto. Que los médicos, a pesar de conocer las guías de práctica clínica, no les hacemos demasiado caso. Hicimos un ensayo clínico aleatorizado con 2 grupos para comprobar la adherencia a las guías de práctica clínica de dolor lumbar. Y comprobamos que, a pesar de conocerlas, los médicos no las seguían, pero sí les dábamos a un grupo de ellos sesiones formativas, no de conocimientos, no de que conozcan las guías de práctica clínica, sino sobre creencias y actitudes respecto al dolor y de creencias y actitudes respecto a la medicina basada en la evidencia, se lograba mejorar la adherencia y que sigan las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Pero, por otra parte, estamos también con los brazos atados porque muchas guías de práctica clínica no siguen la mejor evidencia disponible. Muchas de las guías de práctica clínica son patrocinadas por la industria, no contemplan los costes, sino sencillamente eficacia. De hecho, fíjense, esto es muy reciente, son las guías de práctica clínica de la Academia Americana, de la Sociedad Europea de Rodilla o de la Sociedad Internacional de Cirugía de Rodilla. Las 3 unánimemente dicen que si tienes una rotura meniscal, la meniscectomía puede ser usada, puede ser propuesta o puede ser considerada en todos estos casos. Pues bien, la evidencia actual de una rotura degenerativa meniscal es que la meniscectomía artroscópica es rotundamente ineficaz. No es que haya dudas al respecto, no es que no haya evidencia. Hay evidencia muy sólida de que no es útil hacerlo. Pues bien, las guías de práctica clínica recientes continúan
con el viejo paradigma, o bien conflictos de intereses de los líderes de opinión. Este solo es un ejemplo en la Scholarship Research Society, que es una de mis sociedades internacionales, donde la gran mayoría, pero vamos, estoy absolutamente convencido que en cada una de las especialidades de ustedes sucede este mismo fenómeno, también en los revisores y editores de las revistas. Bien, y el incentivo económico a los cirujanos. Si yo opero, gano más pasta. Si no opero, pues gano solo lo poco de la consulta. Este es un estudio muy curioso en una población muy grande asegurada de Asisa, año 2019. Tienes en el Sistema Nacional de Salud, se opera a 3 personas por cada 10.000 habitantes año. En Asisa, todo esto otro. Bien, creo que los datos hablan solos. Con todo, ¿podemos hacer algo? A mí se me ocurren algunas cosas. Bueno, soy traumatólogo, pensamos poco, solo tenemos neuronas motoras, pero aquí va algo. Pues yo no me rindo. Yo creo que sí que es necesario continuar dando la vara con formación en medicina basada en la evidencia, que en el fondo no es más que amar la verdad, buscar la verdad. La verdad es una, está ahí fuera, está oscuro. No podemos verla bien, pero tenemos que hacerlo. ¿Y es útil que la gente aprenda medicina basada en la evidencia? ¿Hay algún estudio al respecto? Y parece ser que sí. Sí que es útil continuar siendo crítico y buscando la verdad, porque es el método científico, en el fondo, más que buscar la verdad. Algunas intervenciones para diseminar, enseñar técnicas, herramientas de medicina basada en la evidencia mejoran tu desempeño clínico. En segundo lugar, que haya... lo hablaba esta mañana... Rosa, respecto a crear un NICE hispano, el NICE británico. ¿Por qué? Pues porque cuando aparece una nueva tecnología hay unas grandes expectaciones, luego baja y hay un plató. Y estamos muy acostumbrados a ver este tipo de cosas. Por ejemplo, estos son los dispositivos elásticos que empezaron. Hoy en día ya nadie los sigue usando, pero fueron usados mucho. Muchos pacientes la recibieron durante mucho tiempo. Estos son los... termino en 30 segundos. Estas son las agencias de evaluación que hay en España. Muchas comunidades autónomas no las tienen. Necesitamos con cierta urgencia. Si hacemos una búsqueda en Guías Salud, de guías de práctica clínica, no encontramos, por ejemplo, para dolor lumbar. Esta es una búsqueda muy reciente. Formar a los pacientes, decirles a los pacientes, esto es del Choosing Wisely. ¿Conocen ustedes la iniciativa de Choosing Wisely? Pues bien, hay un Choosing Wisely también. ¿Qué cosas le debe preguntar usted al médico cuando vaya por un problema? Este es de Australia, pues pregúntele si tiene dolor y el menisco roto, si esto es útil para hacer o no. Que salga en los medios de comunicación. En el mundo anglosajón se empodera mucho más al paciente que en los medios mediterráneos. Explicar al paciente, limitar desde luego la financiación. En el sistema público de salud nos vamos a sueldo, pero hay otras acciones para intentar hacerlo. Campañas, el Choosing Wisely, Too Much Medicine, el Do Not Do, ¿han sido eficaces? Pues no. Este es un estudio que nos demuestra que todas estas campañas, en primer lugar, lo que elegían, por ejemplo, mi sociedad elegía cosas que no amenazan mis ingresos. Por ejemplo, cuando opero un túnel del carpo, no le pongas una férula. Eso no amenaza mis ingresos. Si hay un dolor lumbar agudo, no le pidas radiografía, tampoco amenaza mis ingresos. Bien, esto habla en el mismo sentido. Incluir la reversión en los indicadores de calidad. Esta es una propuesta que hace la guía británica de que, por ejemplo, las menistectomías artroscópicas que se hacen en un hospital sean un indicador de mala calidad, es decir, para intentar reducirlas. Difundirlo en sesiones y congresos. Por ejemplo, en este congreso es magnífico que haya una mesa solo para hacer esto, para conocer el problema. La mejor manera de atajar un problema es primero que se conozca. Mensaje para casa. Pensemos también que dejar de hacer cosas es tan importante como innovar nuevas técnicas. Gracias. Bueno, pues tenemos 10-15 minutos, no sé muy bien, para estas cosas. Yo antes quería preguntar, cuando me cambié de casa tuve un problema. A ver, yo quería elegir la casa en un sitio donde pudiera conservar los meniscos, la próstata. No me importaba mucho la vesícula, me podía dejar que me la quitaran, pero
pero mi mujer quería conservar el útero y no encontré un sitio que se pudieran hacer todas estas. ¿No podéis hacer un Aldas más completo de estos que la gente pudiéramos elegir dónde vivir, sabiendo qué órgano queremos conservar cuando seamos mayores? ¿Qué decir? Vale. No, lo digo en serio, ¿eh? Digamos, tú sabes que si te vas a vivir aquí, tu próstata tiene un porvenir más que incierto, ¿no? Tiene gracia porque cuando te pones a mirar, hacerlo no solamente para una actividad, una cirugía, una práctica clínica, sino siempre albergas esta hipótesis de, bueno, pues serán malos para todo, o serán buenos para todo, o serán... Esto no funciona así. No funciona así porque al final son las microdecisiones clínicas o de departamento en un sitio donde no hay particulares incentivos en un sentido o en otro, como es el Sistema Nacional de Salud, lo que acaba... Y por ahí va un poco de la fascinación tecnológica también. En el fondo la diferenciación viene por el que hagas cosas que tus compañeros de al lado no hacen. Pero al final es dependiente del departamento clínico, no es dependiente de... Quique ha sacado lo de la fascinación tecnológica a cuento porque el artículo lo escribimos juntos y Julio solo me ha nombrado a mí y está celoso. Estoy fastidiado. Uno de los artículos de Wember que más me llamó la atención en su día. A ver, en España, hoy, 2020 creo que es, 2019 es el último que miré, aproximadamente el 12% de las mujeres no tienen útero a los 70 años. En Estados Unidos, y estamos hablando de hace más tiempo, el artículo de Wember decía que según estados el 25 al 75% de las mujeres no tenían útero a los 70 años. O sea, esta broma que estaba haciendo no es tal broma. El sitio donde uno reside es fundamental para saber qué órgano quiere conservar. Vuelvo a una cosa ahí con Julio. En el fondo, lo que estamos diciendo es que cada médico es como una prueba diagnóstica, ¿de acuerdo? Te ve, te mira, te explora, te hace una prueba de imagen con su sensibilidad y especificidad, que es diferente para cada médico, sus valores predictivos, y te dice si te toca operarte o no. Y no tenemos forma de... O sea, en el fondo, lo que tenemos debajo de las variaciones acaba siendo la suma de médicos con sensibilidades y especificidades diferentes en función de su experiencia, que van dictaminando a quién operan, a quién le piden una prueba, a quién le hacen no sé qué, a quién tal. Lo digo porque este es un tema muy, muy micro y que acabas teniendo debajo muchas dificultades para resolverlo, ¿no? ¿Qué decir? Sin duda. En el fondo, lo que hacemos los médicos, nuestro trabajo es manejar incertidumbres. Entonces, es normal que haya variabilidad. Hay variabilidad que es absolutamente irreductible. Pero el auténtico problema es cuando tenemos que tomar decisiones sobre aquellas cosas en las que ya no hay incertidumbre o que la incertidumbre es mínima y únicamente cabe esperar el ofrecimiento que le hacemos al paciente. ¿Quiere usted operarse o no quiere operarse? Pero más preocupante es, efectivamente, en estos casos en los que la incertidumbre de cuál es el mejor tratamiento ha desaparecido. Entonces, en este caso, yo creo que sí que es una variabilidad culpable. Yo me he venido aquí por si alguien levantaba la mano y quería hablar, porque es que con el foco ese no se veía... Entonces, donde hay incertidumbre, porque donde no hay incertidumbre, da igual, ¿no? Pero donde hay incertidumbre, lo que no tenemos que poner es incentivos para que se haga más. Por tanto, tendríamos que cambiar completamente, revertir completamente la idea, por ejemplo, de manejo de la salida de la lista de espera. Tenemos que manejar la entrada en la lista de espera. Sin duda, sin duda. Ahí hay una palabra... pero es curioso estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando salieron los ensayos de menistectomía contra menistectomía simulada, ¿no? La caída fue espectacularmente rápida en las tasas de cirugía. Básicamente porque las compañías aseguradoras decidieron que si un procedimiento no es efectivo, dejamos de darle cobertura. Mientras que nosotros seguimos dándole cobertura
sí, a una patología, a un tratamiento que tenemos desde entonces no solo muchos más ensayos que dicen lo mismo, solo guía, todas las guías de las agencias de evaluación tecnológica dicen todos lo mismo y los metaanálisis, sino que además tenemos los seguimientos de aquellos ensayos, ahora ya con 10 años de tal, y los pacientes. Si entonces sabíamos que la menistectomía no mejoraba respecto a la rehabilitación, ahora sabemos que los que les quitaron el menisco han ido mucho peor, han desarrollado más artrosis, han tenido más problemas a largo plazo, ¿no? De todas formas, de esto. No debía ir él. Hola, ahora sí. Soy Carmen, soy fisioterapeuta y estoy muy de acuerdo con lo que habéis expuesto y, por desgracia, estoy muy de acuerdo en lo que habéis expuesto. Entonces, yo creo que todos los profesionales tenemos nuestros sesgos, evidentemente, y por supuesto que yo les suelo decir a mis pacientes que si van al traumatólogo que sabe operar, pues sus soluciones van a ir encaminadas a operar. Y si van a un fisio, va a ser, sus soluciones van a ir encaminadas a hacer ejercicio porque es donde... Si se tiene en cuenta el tratamiento que ha hecho previo, porque a lo mejor no es lo mismo tomar una decisión de si hay que hacer una intervención quirúrgica o no de un paciente que ha tenido un tratamiento previo que sigue la evidencia, que ya ha hecho educación para la salud, que ha hecho ejercicio, que ha hecho otros tratamientos no invasivos, etcétera, que otro que ya ha pasado por todo eso, y eso también es un criterio para hacer una elección, ¿no? Era solo eso. Sí, sin duda, buena pregunta. Cuando se hace un ensayo clínico aleatorizado, se reparten en los dos grupos, en los dos brazos, por azar, de tal manera que el azar equipara todos los posibles tratamientos previos que hayan tenido. Pues bien, de todas maneras, en los ensayos clínicos publicados, uno de los criterios de inclusión era 3 meses de tratamiento fisioterápico y persiste el dolor de rodilla. Pues bien, en estos casos, en los que se quita el menisco después de haber fracasado la fisioterapia, es cuando se comprueba que una operación placebo da el mismo resultado que la menistectomía real. Y es muy sorprendente seguir escuchando en las guías de práctica clínica que te digan, sí, de acuerdo, la menistectomía artroscópica no siempre es eficaz. Primero hay que probar un tratamiento fisioterápico. No decimos que se haga entrada, pero eso es precisamente lo que dicen los ensayos clínicos aleatorizados, que es tras el fracaso fisioterápico. Dicho de otra manera, la menistectomía artroscópica es ineficaz, haya previamente o no haya previamente fisioterapia. Pues yo creo que es la hora que dejamos el espacio a la mesa que sigue, ¿no? No he visto más preguntas. Muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros.